Dicen que detrás de cada artista exitoso hay una historia que nadie se atreve a contar. Y en el caso de Emmanuel, el ídolo de la balada romántica mexicana, los rumores llevan años circulando, que se alejó de la música por un dolor que nunca superó, que su familia vivió una tragedia que marcó su destino, y que hoy, a sus más de 70 años, su vida ya no es la misma. Pero, ¿qué fue lo que realmente le pasó a Emmanuel? En los próximos minutos conocerás la confesión que hizo llorar a millones en televisión nacional, la que cambió por completo la percepción que el público tenía de él. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque aquí contamos las historias reales detrás de los rostros que creímos conocer. Emmanuel, el hombre que una vez llenó estadios con su voz impecable y su estilo elegante, sorprendió al país al romper en llanto durante una entrevista. Frente a las cámaras, recordó los episodios más oscuros de su infancia, la pérdida de su madre cuando tenía apenas 8 años, y poco después, el asesinato de su hermana mayor. Nadie esperaba verlo así. El público, acostumbrado a su energía en el escenario, quedó mudo al verlo temblar mientras pronunciaba las palabras, «Me defendí de la vida». Fue una frase breve, pero cargada de una vida entera. Lo dijo durante un episodio de Juego de Voces, transmitido en mayo de 2025. A su lado estaban sus hijos, Alexander y Martin, y su esposa Mercedes Alemán, el gran amor de su vida. Allí, entre lágrimas, Emmanuel confesó lo que por décadas había preferido callar. Dijo que perdió a su madre a causa de una enfermedad que la consumió lentamente y que poco después, su hermana fue víctima de un hecho trágico ocurrido en París. No quiso entrar en detalles, pero sí dejó claro que fue un golpe del que nunca se recuperó del todo. Esa noche, el público vio algo más que a un artista. Vio a un niño que había aprendido a cantar para sobrevivir. Cada nota, cada verso de sus canciones, escondía un recuerdo. En lugar de rendirse, transformó el dolor en melodía, y fue esa herida la que lo llevó a convertirse en uno de los intérpretes más emblemáticos de América Latina. A lo largo de su carrera, vendió más de 35 millones de discos, grabó 17 álbumes y compartió escenario con figuras como Rocío Dúrcal, José José, Tina Turner y Juan Gabriel. Pero ni el éxito internacional ni los reconocimientos pudieron borrar el vacío que cargaba desde niño. Porque, aunque el mundo lo veía brillar, en silencio seguía buscando algo más: paz. Su historia comenzó en la Ciudad de México, el 15 de abril de 1955. Su nombre completo es Jesús Emmanuel Arturo Martínez, hijo de la bailaora española Conchita Martínez y del torero argentino Raúl Rovira. Creció entre aplausos, viajes y corridas de toros. Su infancia parecía sacada de una novela, con tintes de glamour y tragedia. Su padre, siempre entre países, y su madre, artista de carácter fuerte y alma sensible, marcaron el rumbo de un niño que pronto quedaría solo. A los 10 años se mudó a Perú, donde pasó gran parte de su adolescencia. Allí conoció la soledad y también su primera vocación, no la música, sino la tauromaquia. Emmanuel soñaba con ser torero, como su padre. Llegó a presentarse en plazas de México, España y Lima. Pero un accidente grave lo hizo abandonar los ruedos para siempre. Ese día entendió que su destino estaba en otro escenario. Cambió el capote por un micrófono y, sin saberlo, comenzó el camino que lo convertiría en leyenda. Su talento era natural. No estudió música formalmente ni asistió a conservatorios, pero tenía algo que no se enseña: una voz capaz de transmitir verdad. Con la disquera RCA lanzó sus primeros discos y muy pronto todo México lo conocía. Canciones como Todo se derrumbó, Insoportablemente bella y La chica de humo no solo lo hicieron famoso, lo volvieron inmortal. Pero mientras el público celebraba su éxito, Emmanuel seguía enfrentando su propio silencio. Cada vez que sonaban los aplausos,
Recordaba las voces que ya no estaban, la de su madre, la de su hermana. Años más tarde, al hablar con el periodista Gustavo Adolfo Infante, reconoció que aquel vacío nunca se llenó. No supe despedirme, dijo con la mirada baja. Era un niño, y de pronto el mundo se quedó sin ellas. Su testimonio conmovió a toda una generación que lo había visto como un símbolo de elegancia y fortaleza. Esa entrevista fue el inicio de una nueva etapa en su vida, una en la que decidió mostrarse como era, sin escudos. Emmanuel ya no hablaba solo de amor en sus canciones, hablaba de pérdida, de perdón y de fe. Detrás del artista había un ser humano que aprendió a levantarse una y otra vez. Y justo cuando parecía haber encontrado la calma, otra batalla apareció, esta vez mucho más personal. Mercedes Alemán apareció en su vida cuando Emmanuel ya cargaba más cicatrices que certezas. La conoció en Acapulco, en los años 70, en una escena casi de película. Él, aún sin fama, vendía autos para sobrevivir. Ella, proveniente de una familia tradicional, quedó varada en la carretera cuando su coche se descompuso. Emmanuel se detuvo para ayudarla y, sin saberlo, acababa de encontrar a la mujer que lo acompañaría por más de 4 décadas. Su relación no fue fácil al principio. Los padres de Mercedes no aprobaban que su hija saliera con un joven torero convertido en cantante, sin estabilidad y con un pasado doloroso. Pero Emmanuel insistió. La conquistó con la misma pasión con la que cantaba. 6 años después, en 1981, se casaron. Desde entonces, ella se convirtió en su refugio, su equilibrio y su brújula. Durante los años 80, mientras la fama de Emmanuel explotaba en todo el continente, Mercedes decidió mantenerse lejos de los reflectores. No asistía a fiestas, no daba entrevistas, no buscaba cámaras. Prefería cuidar su hogar y criar a sus hijos. Mientras su esposo llenaba estadios y viajaba por el mundo, ella sostenía la base emocional de la familia. Emmanuel lo ha dicho en más de una ocasión. Ella me enseñó lo que es el amor verdadero. Y sin embargo, el destino volvería a ponerlos a prueba. En 2024, su hijo Alexander reveló públicamente que su madre enfrentaba una enfermedad degenerativa que había comenzado a afectar su salud de manera progresiva. No dieron más detalles, pero la declaración fue suficiente para que el público entendiera que el artista que alguna vez cantó "Todo se derrumbó" estaba viviendo una de las etapas más duras de su vida. En Juego de Voces, Emmanuel rindió un homenaje a Mercedes frente a millones de espectadores. Con la voz quebrada, dijo: "Ella llegó cuando yo aún me defendía de la vida, y me enseñó a abrazarla". Aquella frase, sencilla pero cargada de verdad, se volvió viral en cuestión de horas. Lucero, una de las invitadas del programa, no pudo contener las lágrimas. El público tampoco. Era la primera vez que Emmanuel mostraba con tanta franqueza la fragilidad que había mantenido en silencio durante años. No era la estrella del traje impecable y la sonrisa perfecta. Era un hombre enfrentando la pérdida de la mujer que lo sostuvo cuando nadie más lo hizo. Su historia con Mercedes no solo fue una historia de amor, fue una historia de resistencia. Juntos, criaron 3 hijos: Alexander, Giovanna y Martin. Cada uno siguió un camino distinto, pero todos heredaron de su madre la serenidad y de su padre la fuerza. Alexander eligió la música, Giovanna formó una familia numerosa, y Martin se dedicó a la filosofía y la enseñanza. Emmanuel los menciona con orgullo, pero también con melancolía. Dice que, a pesar de todo lo que ha vivido, sigue siendo un hombre de fe. En una entrevista reciente confesó: "Dios me ha quitado mucho, pero también me ha dado motivos para seguir cantando". Y tal vez esa sea la razón por la que nunca se retiró por completo. Aunque ya no lanza discos con la frecuencia de antes, su voz sigue llenando teatros y sus canciones se mantienen vivas en las radios y en los recuerdos de millones. Lo irónico es que, mientras muchos lo imaginaban disfrutando de una vida tranquila,
Emmanuel estaba librando una batalla silenciosa, no por fama ni dinero, sino por mantener en pie a su familia. Mercedes, su compañera de toda la vida, se convirtió en su nueva razón de lucha. El artista que alguna vez conquistó escenarios internacionales, ahora pasaba las noches cuidando de la mujer que lo había rescatado de sí mismo. Su vida parecía cerrar un círculo. La niñez marcada por la pérdida, la juventud impulsada por la ambición y la madurez sostenida por el amor. Pero, como suele ocurrir con los grandes personajes, todavía quedaba un giro inesperado. Una revelación que demostraría que ni siquiera las estrellas están exentas del dolor. Emmanuel volvió a aparecer en televisión a inicios de 2025, junto a su hijo Alexander, para hablar de ese pasado que durante tanto tiempo había evitado mencionar. Lo hizo sin dramatismo, sin buscar compasión. Simplemente dijo la verdad, y en esa verdad, muchos encontraron su propia historia. En ese programa, la cámara lo tomó en primer plano. No había luces de espectáculo, ni coristas, ni arreglos orquestales. Solo Emmanuel, su voz y un silencio denso que parecía contener medio siglo de recuerdos. Dijo que su madre, Conchita Martínez, había muerto en 1960 a causa de un cáncer de pulmón. Lo contó sin adornos, casi como quien lee una carta que ya se sabe de memoria. Yo no sabía que estaba enferma, confesó. Solo recuerdo ver entrar a mi padre y a mis hermanas. Los miré y dije, «Mi mamá murió». Esa frase fue suficiente para romper el corazón de quienes lo escuchaban. No era un relato más de la televisión mexicana. Era la confesión de un niño que creció sin entender del todo lo que era la muerte. La escena se volvió uno de los momentos más comentados en redes sociales y reavivó el interés por su historia personal, una que durante años había permanecido bajo llave. Poco después, relató el segundo golpe que lo marcó para siempre: la pérdida de su hermana mayor. Era ella quien lo había cuidado tras la muerte de su madre, una figura que mezclaba ternura y disciplina, casi una segunda madre. Trabajaba en la Embajada de Estados Unidos y se había mudado a París para continuar sus estudios. Ahí fue donde ocurrió lo impensable. Emmanuel no reveló detalles, solo dijo que un día, al llegar a casa, encontró un sobre grande de la embajada francesa. Estaba abierto. Dentro, una carta informaba el fallecimiento de su hermana. Tenía apenas 10 años. Lloré mucho, admitió. Lloré por las cosas malas y dolorosas que la vida me trajo. A partir de entonces, su infancia se transformó. El niño alegre y soñador se convirtió en alguien reservado, con una mirada que parecía ver más allá del presente. Esa experiencia forjó el temperamento del artista que vendría después. Intenso, perfeccionista y sensible, como si cada canción fuera una forma de exorcizar su pasado. Cuando uno escucha sus temas más conocidos, como Quiero dormir cansado o Todo se derrumbó, es imposible no notar una melancolía constante, una mezcla de tristeza y esperanza que solo puede nacer del dolor genuino. Muchos fans lo interpretan como romanticismo, pero en realidad eran capítulos de su historia convertidos en melodía. En la misma entrevista, Emmanuel recordó que su padre, el torero argentino Raúl Rovira, pasaba largos periodos fuera de casa. «Yo me defendí de la vida», repitió, y esa frase se volvió su estandarte. Lo hizo literalmente. Enfrentó cada desafío con la determinación de un hombre acostumbrado a salir herido, pero nunca vencido. Su carrera musical comenzó por casualidad. Después de aquel accidente que lo alejó de los ruedos, alguien lo escuchó cantar en una reunión y lo presentó con un representante de RCA. Tenía apenas 20 años, pero una voz madura, profunda y distinta. En 1976 lanzó su primer álbum, 10 razones para cantar, y de inmediato se convirtió en una promesa del pop latino. El público lo adoraba. Era elegante, educado,
y transmitía una pasión que contrastaba con su serenidad fuera del escenario. Para finales de los 70, ya competía con figuras como José José y Camilo Sesto, y no tardó en consolidarse como una de las voces más potentes de su generación. Pero lo que pocos sabían era que, detrás de cada éxito, se escondía una forma de sanar. En 1977 llegó el tema que lo consagró. Al final, una composición de Roberto Cantoral que hablaba de amor y despedida. Nadie sospechaba que, para Emmanuel, esas letras tenían un eco personal. Cada vez que la interpretaba, recordaba la mirada de su madre y el vacío que había dejado su hermana. Cantaba con una intensidad que solo puede tener quien ya perdió demasiado. El éxito le trajo fama, dinero y reconocimiento, pero también soledad. El aplauso no siempre cura, dijo en una entrevista años más tarde. A veces lo hace más profundo. Esa frase resume lo que muchos artistas viven y pocos se atreven a admitir. Emmanuel, el hombre que parecía tenerlo todo, seguía buscando algo que no se compra ni se gana: la paz interior. Mientras tanto, su relación con Mercedes crecía lejos del ruido mediático. Ella lo acompañaba discretamente a los conciertos, se mantenía en las sombras, y cuando los reflectores se apagaban, era la primera en recogerlo del escenario. En una industria donde las parejas se rompen por cualquier rumor, ellos se mantuvieron firmes, construyendo algo que pocas celebridades logran: estabilidad. Sin embargo, la verdadera prueba estaba aún por llegar. Porque los golpes del pasado, por más que uno los entierre, siempre encuentran la manera de volver a la superficie. Y cuando Emmanuel pensó que había dejado atrás la tristeza, la vida volvió a tocar su puerta con un recordatorio doloroso. A inicios de 2025, mientras participaba junto a su hijo Alexander en Juego de Voces, Emmanuel sorprendió al público con una de las confesiones más sinceras de su carrera. El programa, que en principio era una competencia musical entre generaciones, se convirtió en un escenario de reconciliación familiar. Emmanuel y su hijo cantaban, sí, pero lo que realmente conmovía era la complicidad entre ellos. Se notaba que no solo compartían música, sino heridas que ambos aprendieron a transformar en arte. En medio del espectáculo, Emmanuel pidió la palabra. Con voz temblorosa, habló del pasado y de su esposa Mercedes. La cámara enfocó sus manos entrelazadas y su mirada fija en el suelo. Ella llegó cuando más la necesitaba, dijo, cuando mi vida era un campo de batalla. Aquella frase, breve y cargada de simbolismo, se convirtió en titular en toda la prensa latinoamericana. Fue entonces cuando relató, sin adornos, cómo Mercedes había sido su refugio cuando todo parecía derrumbarse. La mujer que lo acompañó desde antes de la fama se convirtió en su razón de seguir adelante cuando la enfermedad la golpeó décadas después. Ahora me toca cuidarla a mí, declaró. No lo dijo con tristeza, sino con una serenidad que solo tienen los que ya entendieron el verdadero sentido del amor. El público lo escuchaba en silencio. Incluso sus hijos tenían los ojos humedecidos. Era como si por fin Emmanuel se despojara del personaje y mostrara al hombre detrás del mito. El cantante de los 80, el ídolo de la balada romántica, se transformaba frente a todos en un esposo agradecido, en un padre consciente del paso del tiempo. Durante la pausa comercial, las redes estallaron. Fragmentos del programa se compartían una y otra vez. Emmanuel se quiebra en vivo, el momento más emotivo de Juego de Voces, el ídolo que también sufre. Pero más allá de los titulares, lo importante era lo que transmitía su mensaje, que detrás del brillo hay fragilidad y que incluso los más fuertes necesitan a alguien que los sostenga. Cuando regresó a cámara, Alexander tomó la palabra. Habló de su madre con la voz quebrada. Dijo que Mercedes había sido la playa donde rompen todos los mares tempestuosos, una metáfora que conmovió al país entero. Emmanuel lo escuchaba con orgullo, sabiendo que esa sensibilidad era herencia suya. La escena dejó claro que la familia Hacha alemán
no solo compartía talento, sino una historia de resistencia. Años atrás, cuando Alexander se convirtió en padre, él mismo confesó que su hijo había sido un bebé milagro. Era la muestra de que, pese a las adversidades, la vida seguía abriéndose paso. Emmanuel, consciente del paso del tiempo, comenzó a mirar su carrera con otros ojos. En entrevistas recientes, reconoce que ya no le interesa llenar estadios ni competir por listas de popularidad. Ahora canto porque quiero decir algo, ha dicho. No para que me aplaudan, sino para que sientan. Y quizás esa sea su mayor evolución, pasar de ser un artista de éxitos a un hombre de emociones. Su historia también refleja una ironía de la vida. Aquel que perdió a su madre y a su hermana, encontró en una mujer la oportunidad de reconstruirse, y en sus hijos, el eco de lo que alguna vez le fue arrebatado. Lo que comenzó como tragedia terminó convirtiéndose en un testimonio de resiliencia. En sus presentaciones más recientes, Emmanuel suele incluir una frase antes de cantar: todo se derrumbó. A veces, para construir, primero hay que ver caer. No es una pose ni una cita ensayada. Es su manera de decirle al público que las ruinas también pueden ser cimientos. La crítica ha notado esa transformación. El mismo artista que en los 80 representaba glamour y sofisticación, hoy aparece en el escenario con sencillez, sin artificios, sin grandes efectos. Es su voz la que sostiene el espectáculo, la que sigue cargando una historia de amor y pérdida, como si cada palabra fuera un intento más de agradecer lo que aún le queda. Esa autenticidad es lo que mantiene vigente su legado, porque Emmanuel no solo canta para recordar, canta para reconciliarse con el pasado. Y en ese gesto, muchos de sus seguidores encuentran consuelo, recordando que incluso los ídolos también tienen cicatrices. Sin embargo, lo que pocos saben es que, detrás de esa serenidad reciente, hubo un momento en que Emmanuel estuvo a punto de dejarlo todo. Una decisión tomada en silencio, en una habitación sin cámaras ni micrófonos, cuando creyó que su historia ya no tenía más capítulos que contar. Fue en 2017, justo cuando parecía que todo iba bien. Emmanuel se embarcó en una gira monumental junto a su amigo y colega Mijares. Dos voces, una amistad. Cientos de conciertos, escenarios abarrotados, fans coreando los clásicos de los 80. Era el regreso triunfal que muchos soñaban, el reencuentro con un público que lo había acompañado por décadas. Pero tras bambalinas, la realidad era otra. Mientras los reflectores brillaban, su esposa Mercedes comenzaba a mostrar los primeros signos de una enfermedad que cambiaría su vida. Emmanuel lo notó antes que nadie. Pequeños olvidos, pasos lentos, palabras que se desvanecían. No lo comentó con la prensa, ni siquiera con su equipo. Decidió enfrentar esa etapa en silencio, como siempre lo hizo. Los escenarios se convirtieron en su refugio. Cantaba con una sonrisa, pero sus ojos contaban otra historia. Muchos notaron un tono más melancólico en sus interpretaciones. Ya no cantaba para conquistar, sino para sostenerse. En cada presentación, dedicaba un gesto, una mirada o una pausa a la mujer que lo esperaba en casa. Durante esa gira, Emmanuel demostró que la fama es efímera, pero el compromiso es eterno. Mientras otros artistas de su generación se retiraban, él seguía de pie, cantando no por gloria, sino por amor. Esa etapa, paradójicamente, fue una de las más duras y a la vez más nobles de su carrera. En 2019, los rumores comenzaron a circular. Se decía que Mercedes estaba enferma, que Emmanuel había cancelado compromisos por motivos familiares, que su hijo Alexander tomaba un papel más activo en la organización de los conciertos. Ninguno de ellos confirmó ni desmintió nada. Eligieron la discreción, y el silencio se volvió su forma de protección. Años más tarde, en 2024, Alexander rompió ese silencio. En una entrevista para el Día de las Madres, habló abiertamente de la salud de su madre.
Mi mamá ya no puede hablarnos como antes, dijo con la voz entrecortada. Pero sigue siendo el corazón de la casa. El país entero se conmovió. Por primera vez, la familia reconocía públicamente una realidad que llevaban años enfrentando. Emanuel no tardó en responder. Desde su cuenta oficial publicó una foto junto a Mercedes y escribió: Tu amor ha sido mi fortaleza. Gracias por sostenerme cuando yo no podía hacerlo. Miles de mensajes llegaron de fans, artistas y periodistas. No era un comunicado, era una carta abierta desde el alma. Ese gesto marcó el inicio de una nueva etapa para él. Ya no necesitaba esconderse detrás del personaje. Hablaba con calma, sin miedo a mostrarse vulnerable. En entrevistas posteriores, dijo que había aprendido a valorar la vida de otra manera. Antes quería hacer historia, comentó. Ahora solo quiero estar presente. Esa frase lo define. Emanuel pasó de ser el ídolo de los años dorados de la música latina al hombre que aprendió a perder con dignidad. En un mundo de apariencias, eligió la verdad. En lugar de negar la enfermedad de su esposa, la enfrentó con ternura y fe. Mercedes, por su parte, siguió con su trabajo en la Fundación Hombre Naturaleza, promoviendo la educación ambiental y el respeto por el planeta. Aunque su salud limitó su actividad, dejó una huella profunda. Emanuel suele decir que su esposa tiene la serenidad de los árboles, firme, silenciosa y llena de vida, incluso cuando el viento sopla más fuerte. En un concierto reciente en la Ciudad de México, dedicó una canción a su familia. Antes de comenzar, tomó el micrófono y dijo: Si algo aprendí en todos estos años es que el amor no se mide en aplausos, sino en lo que uno está dispuesto a cuidar. El público se puso de pie. Algunos lloraban. Otros simplemente aplaudían en silencio, entendiendo que estaban presenciando algo más que un espectáculo. Y es que Emanuel, sin proponérselo, se convirtió en el espejo de muchos, de los que han perdido, de los que han amado, de los que siguen adelante a pesar del dolor. Esa conexión con su público es lo que mantiene su voz vigente. No es nostalgia, es identificación. A los 70 años, Emanuel no busca volver al número 1 de las listas. Busca dejar una enseñanza y, curiosamente, lo ha logrado sin discursos ni libros, solo con canciones que nacieron del alma. Pero justo cuando parecía haber encontrado un equilibrio entre su vida personal y su carrera, un nuevo desafío lo obligó a replantearlo todo. Un suceso reciente, inesperado, que lo llevó a tomar una decisión definitiva. A comienzos de 2025, Emanuel recibió una llamada que lo dejaría sin palabras. Era del equipo de producción de Juego de Voces, el exitoso programa de Televisa que enfrentaba a padres e hijos en un duelo musical. Querían que participara junto a Alexander. Al principio, dudó. Llevaba años evitando los formatos televisivos. Prefería los conciertos íntimos, donde el público escuchaba, no opinaba. Pero su hijo insistió. Papá, esta vez no se trata de competir, se trata de sanar. Aceptó, sin imaginar que aquella decisión lo pondría frente a su pasado una vez más. Durante las grabaciones, Emanuel no solo cantó, también habló. Por primera vez lo hizo sin barreras, sin guión, sin miedo. Contó su historia con la voz del niño que aún vivía dentro de él. Lo hizo para que Alexander entendiera de dónde venía su fuerza, pero también sus silencios. El episodio se transmitió el 11 de mayo de 2025, Día de las Madres. Y aunque el programa estaba lleno de música, fue el momento de su testimonio el que se robó la noche. Emanuel miró a cámara, respiró hondo y dijo: Perdí a mi madre cuando tenía 8 años. Perdí a mi hermana cuando tenía 10. Pero la vida me dio a Mercedes y a mis hijos. No hay equilibrio, solo gratitud. El estudio se quedó en silencio. Lucero, invitada especial, rompió en llanto. El público de pie. En redes, los fragmentos del programa se viralizaron. No era la nostalgia de un artista veterano, era una lección de vida en tiempo real. Y para millones de espectadores, ese fue el momento en que Emanuel
dejó de ser solo una voz para convertirse en una historia. Tras el programa, los medios retomaron detalles que muchos habían olvidado. Recordaron que Emmanuel, nacido en 1955, era hijo de una cantante española y un torero argentino, que su infancia transcurrió entre giras, tauromaquia y canciones, y que vivió en Perú durante su adolescencia. Redescubrieron al hombre detrás del mito, pero lo que realmente cambió fue la percepción pública. Ya no era solo el cantante elegante, era el sobreviviente que había aprendido a vivir con sus pérdidas sin rendirse. Emmanuel, fiel a su estilo, no aprovechó el momento para promocionar discos ni proyectos. En lugar de eso, se dedicó a visitar fundaciones, a participar en campañas de concientización ambiental junto a su esposa y a dar charlas sobre el poder de la música como terapia emocional. En una entrevista posterior declaró: «Cantar me salvó. Me enseñó a no quedarme en la tristeza, sino a transformarla». Esa frase resume lo que representa hoy. No es un ícono del pasado, sino un hombre que entiende su propósito. Su vida entera parece haber sido una serie de caídas seguidas de una misma respuesta: seguir. Esa constancia, esa fe obstinada en que todo tiene sentido, lo ha convertido en una figura única dentro de la música latina. A diferencia de muchos artistas de su generación, Emmanuel no se queja del paso del tiempo. Lo asume con ironía y calma. «Antes me preocupaba por las luces, ahora solo quiero que no se apague la mía», dijo recientemente en una entrevista para Canal 11. Una frase sencilla, pero que resume una verdad profunda. La suya es una historia llena de antítesis. El niño frágil que se volvió fuerte, el torero que cambió la arena por el escenario, el cantante de amor que aprendió el valor del silencio. Esa dualidad es lo que lo hace tan humano, tan creíble. Y aunque en los últimos años ha limitado sus apariciones públicas, Emmanuel sigue presente. Sus canciones se reproducen millones de veces en plataformas digitales. Nuevas generaciones descubren su voz, mientras las anteriores lo siguen acompañando con gratitud. En los camerinos, quienes lo han visto de cerca dicen que conserva su humor intacto, que suele bromear con los técnicos antes de salir al escenario, pero que, al escuchar los primeros acordes, cambia por completo. Se vuelve el Emmanuel de siempre, el que canta con el alma abierta, como si cada nota fuera una oración. En su última presentación en Guadalajara, dedicó un mensaje breve pero contundente. «No me pregunten si tengo miedo al paso del tiempo. Lo único que temo es no tener a quien cantarle». Ese cierre provocó una ovación de pie. Y es que después de todo lo vivido, lo único que queda en Emmanuel es lo esencial: la gratitud, el amor y la memoria. Pero esa noche, al volver a casa, lo esperaba una carta que no estaba en su agenda, un mensaje que pondría punto final a una etapa y abriría otra completamente nueva. Esa carta venía de un lugar que Emmanuel conocía demasiado bien: la Embajada de Francia. Por un instante, el sobre blanco y el sello azul lo transportaron a su infancia, al recuerdo del primer aviso que cambió su vida para siempre. Respiró hondo antes de abrirlo. Dentro no había una tragedia, sino una invitación. El gobierno francés lo convocaba a participar en una ceremonia conmemorativa por su hermana, en la que se reconocería oficialmente su legado y se le entregaría a la familia una mención de honor. Emmanuel guardó silencio largo rato. Era como si el pasado hubiera esperado más de 60 años para cerrar su propio ciclo. Aceptó viajar, acompañado de sus hijos. En París, la ciudad que antes solo le evocaba dolor, cantó una versión íntima de Al final. No hubo luces ni aplausos ensordecedores, solo unas cuantas personas y un piano. Cuando terminó, se levantó, miró al cielo y dijo: «Ahora sí puedo regresar en paz». Esa presentación nunca se transmitió por televisión. Fue un acto privado, casi espiritual, pero quienes estuvieron presentes aseguran que fue uno de los momentos más poderosos de su vida. No lloró. Sonrió. Tal vez por primera vez entendió que no se trataba de olvidar,
sino de reconciliarse. A su regreso a México, concedió una entrevista en la que habló de ese viaje. Uno cree que el dolor se entierra, pero la verdad es que camina contigo, dijo. Aprendí que las ausencias no se superan, se transforman. Esa reflexión se volvió viral, no por lo que contaba, sino por cómo lo decía, sin dramatismo, sin buscar lástima, solo con la serenidad de quien ya hizo las paces con el destino. Hoy, Emmanuel vive alejado de los grandes escenarios. Aparece de vez en cuando en programas especiales, colabora con su hijo Alexander en proyectos musicales